Regresamos de la pausa musical. Están escuchando Migrantes con María. Escuchamos esta canción que se llama Reina de los Inmigrantes, que escribió y que interpreta el grupo Cristiánica, un grupo regional tradicional católico de Chicago. Muchos saludos a nuestros amigos del grupo Cristiánica. ¿Listos para sus preguntas? Les invitamos a que nos llamen, si no lo han hecho. Teléfonos en el estudio desde Houston 713-939-0270, desde el resto de Estados Unidos 1-866-880-7136, 1-866-880-7136. Listos entonces para responder a sus preguntas. Hay otro programa temporal de protección parecido al DACA, a esta acción diferida para chavas que les decía que ahora mismo está en peligro grave de desaparecer. Este programa es el programa de protección temporal, el TPS. También, desgraciadamente, está en riesgo la continuidad y la permanencia de los ciudadanos de ciertos países que ya están en el programa, viendo hacia el futuro. Hay otros en donde se va a resolver pronto y pues estaremos pendientes. El TPS, Temporary Protected Status, al igual que DACA, otorga a quien lo tiene un permiso de trabajo y la garantía de que mientras tengan el estatus no serán deportados o removidos del país. De nuestros países latinoamericanos tenemos a Nicaragua, Honduras y El Salvador como beneficiarios probables de este programa. En algún momento estuvo Guatemala, por ejemplo, se retiró. Es normal que entren y que salgan países y siempre es una reacción a fenómenos de la naturaleza catastróficos, un volcán que hace erupción, un huracán que llegó, un terremoto, o por una guerra civil o inestabilidad de guerra, ¿no?, en algún país. Tristemente ya se decidió terminar en 6 meses más con la protección para los nicaragüenses. Por cuanto a los hondureños, se decidió dejarlo por un tiempo más, por 6 meses más, en los que deciden que van a hacer de manera definitiva con el programa. Y para los salvadoreños, en los próximos meses tienen que tomar una decisión parecida. Malas noticias entonces para los nicaragüenses, pero estamos todavía en veremos para hondureños y también para salvadoreños. Tenemos una primera llamada. Bienvenidos a Migrantes con María. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Luz María. ¿De dónde nos habla, Luz María? De Chicago. Saludos, señora Luz María. Es usted la primera persona que toca llamar al programa ahora en esta nueva etapa de transmisión nacional. Así es que la están escuchando además de Houston, Chicago, Milwaukee, pues en Nueva York, en New Jersey, en Miami y en todas las otras repetidoras de Radio María en español. Dígame en qué podemos ayudarle. Tenía una pregunta. Mi hija está protegida sobre el DACA, pero tiene un hermano que va a cumplir 21 años. ¿Puede pedirla para un arreglo? Su hijo de 21 años, que va a cumplir 21 años, es ciudadano americano, ¿cierto? Sí. Sí, con las reglas que tenemos ahora, un ciudadano americano puede hacer una petición para su hermano o hermana, pero ni siquiera tienen que esperar a los 21. Desde que tiene 18 años el ciudadano americano ya puede hacer la petición. Es la forma I-130, no es muy complicada, tiene que demostrar que son hermanos, y entonces con las actas de nacimiento de ambos, pues tienen el papá y la mamá en común, entonces ahí se establece ese vínculo familiar y se presenta la petición. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que después de iniciar la petición, ya cuando se aprueba, hay que esperar un tiempo prolongado para que exista una visa disponible para su hija. Digamos, el proceso tiene 2 etapas. Y la espera entre la primera etapa y segunda etapa pueden ser de 10 o 12 años si son ciudadanos de cualquier país que no sea México, China, la India o Filipinas. O
Si su hija fuese mexicana, o bueno, yo soy mexicano, la espera es mucho más larga, pueden ser 20, 25 años. ¿De qué país es su hija? Y como le decía, si su hija es de México, entonces sí puede hacer la petición del hermano, no la va a proteger al mediano plazo, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Y no tiene, como le decía, esperarse a los 21 años. Quienes sí se tienen que esperar a los 21 años para poder hacer una petición de residencia para sus papás son los ciudadanos americanos. Para que un ciudadano americano pueda hacer una petición de residencia, tiene que tener, para la mamá o el papá, tiene que tener cumplidos 21 años, ni un día antes se puede hacer. Entonces, mucho éxito, qué bueno que tiene la protección de DACA su hija. Ojalá que la tenga todavía por bastante tiempo. Y Dios quiera que nos sorprenda el Congreso con una ley que proteja definitivamente a los chavos y chavas de DACA. De todos los grupos de migrantes que tenemos, los que califican para DACA y que calificarían para el DREAM Act, pues es el grupo de la población con el que es más fácil encariñarse, con el que es más difícil que les caiga gordo. ¿Por qué? Porque son chavos y chavas, son chicos y chicas, chamos y chamas, que llegaron a los Estados Unidos siendo muy pequeños, antes de los 16 años, que se han portado bien, que no tienen antecedentes penales, o que si lo tienen es un récord bastante leve, y que además están en la escuela, ya terminaron la escuela, ya terminaron high school, o tienen un diploma de equivalencia. Entonces es, digamos, es un grupo que ha hecho las cosas como deben de hacerse, en donde la decisión de venir a Estados Unidos con o sin documentos se hizo, pues no por decisión propia, sino porque los papás los trajeron. Entonces Dios quiera que el Congreso pueda pasar el DREAM Act, que el presidente Trump apruebe, firme, ejecute esa ley, y que su hija, como otros cientos de miles de seres humanos, se puedan beneficiar, porque ahora mismo quienes tienen el beneficio pues tienen incertidumbre. Lo mismo va para quienes tienen TPS. He tenido algunas consultas sobre personas con TPS diciendo es que ya llevamos 15 años con esta protección temporal y ahora el perder ese beneficio pues implicaría cambios drásticos en nuestra vida. Ojalá que de veras Dios y la Virgen nos permitan ver ese regalo tan grande que sería tener una reforma migratoria completa. Tenemos a otra llamada, es la señora de Chicago que nos habló. Señora, estábamos platicando, entonces le preguntaba de dónde es su hija, de qué país es su hija. Es de México. Muy bien, entonces sí puede el hijo suyo hacer la petición para ella, no tiene que esperarse a los 21 años, pero conscientes de que se inicie el trámite y va a tardar varios años en que se pueda continuar con la segunda parte, a menos que cambien las reglas, ¿no? Sí, está muy bien. Tenía otra pregunta para que nos arregle a nosotros papás. He oído por todos lados que no nos pueden arreglar, que nos mandan a México por 10 años. ¿De todos los casos en general o depende? Es muy buena pregunta, señora. Hay muchas personas que llegaron aquí hace 20, 22, 25 años. Aquí se casaron o ya venían casados, tuvieron hijos. El hijo o hija más grande que tienen ya tiene 21 años. Ya han escuchado desde que eran chiquitos los niños que a los 21 años podían los hijos arreglarles a los papás. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Se puede o no se puede? Como regla general, un ciudadano americano de 21 años o más puede pedir la residencia para su mamá o papá. Casi siempre. Solo hay muy poquitos ciudadanos americanos que están descalificados. Quienes han cometido algunos delitos muy graves, terrorismo, tráfico de drogas a nivel grande, delitos sexuales contra menores. Muy pocos. La gran mayoría lo puede hacer. Esa es la mitad de la receta. Si me pregunta, ¿puede mi hijo cuando cumpla 21 años hacer la petición para mí y para mi esposo, o sea, para su papá? Sí la puede hacer. Casi seguro que la puede hacer. La segunda es, ¿cómo puedo hacer el trámite de residencia? Y esto es importante porque generalmente sí hay una opción para hacer el trámite,
pero puede ser, dependiendo de las circunstancias que vamos a hablar ahorita, que le convenga o que no le convenga hacerlo. Para un extranjero que está dentro de Estados Unidos, hay dos caminos para convertirse en residente permanente cuando un hijo americano los pide. Para alguien que ya está dentro de Estados Unidos, ¿verdad? La primera opción se llama ajuste de estatus, en donde se hace el trámite completamente, todo el trámite se hace dentro del país. A los 3 meses le dan a la mamá o al papá permiso de viaje y permiso de trabajo. Y dependiendo del lugar en donde se encuentren, el trámite puede tardar de 6 meses a 1 año. Entonces, digamos, de manera muy rápida ya pueden llegar a la residencia permanente. Ese camino, por supuesto, es el mejor. La segunda opción es iniciar el proceso aquí, en Estados Unidos, pero concluirlo en un consulado de los Estados Unidos fuera del país. Así, los salvadoreños van a San Salvador, van a la sección consular de la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador. Los hondureños van a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Y en caso de los mexicanos, casi todos, excepto los que viven en la Ciudad de México y Estado de México, casi todos tienen que ir a Ciudad Juárez. La gran diferencia, señora, es que, por otro lado, si un extranjero ha estado en Estados Unidos por más de 1 año sin permiso, y si su hijo nació aquí hace 20 años o 21 y ha estado aquí todo el tiempo, pues ya tiene más de 1 año sin permiso, evidentemente. Si sale del país, se levanta un muro entre el país donde esté y Estados Unidos. No puede regresar a Estados Unidos por 10 años, a menos que pida una exención, que pida un perdón para regresar. Entonces, normalmente quien va a ir a Ciudad Juárez siendo adulto, o que va a ir a San Salvador o a Tegucigalpa o a la ciudad de Guatemala, a la Embajada de Estados Unidos a terminar su proceso de residencia, ya sabe que al salir va a recibir un castigo de 10 años en los que no puede regresar, y algunas personas pueden pedir perdón por eso. Pueden pedir que no les apliquen el castigo a los 10 años. Entonces, si les dan ese perdón, ya pueden regresar sin problema. ¿Cuál es el truco aquí? Para que usted, por ejemplo, pudiera pedir perdón para regresar, tendría que demostrar al gobierno que su esposo es americano o residente, o que sus papás son americanos o residentes, y que si no la dejan regresar, ese americano residente, que su esposo, su mamá o su papá, sufrirían mucho. Si no tiene esposo americano ni residente, ni mamá o papá americano o residente, entonces no tiene forma de pedir el perdón. Si no tiene forma de pedir perdón, si sale, usted es mexicana y va, después de que su hijo de 21 años hace la petición y le dicen venga a Ciudad Juárez por su visa para que ya sea residente permanente, si sale no va a poder regresar. Entonces, ¿puede buscar la residencia a través de este camino? Sí puede, pero no le conviene porque implicaría quedarse 10 años fuera del país. Más. Hay que seguir pidiendo por una reforma migratoria, ¿verdad? Sí, señora. Sería muy fácil que cambiaran la ley y que dijeran los que ya están aquí y no tienen permiso, pues miren, paguen una multa y ya pueden arreglar. ¿Quiénes son los que pueden hacer? ¿Quiénes son los papás americanos que pueden hacer el trámite como ajuste de estatus sin tener que salir del país? 2 grupos de personas. Uno, los que le demuestren al gobierno que entraron legalmente. Entonces, si usted, por ejemplo, vino hace 22 años con visa y el gobierno le dio permiso de que entrara, aunque se haya quedado mucho tiempo, puede arreglar completamente dentro del país. Y como es completamente dentro y no tiene que salir, pues no la pueden castigar por haber salido, ¿verdad? El otro grupo de personas que puede hacer el trámite dentro del país son aquellos que están protegidos por la sección 245I de la ley. Es decir, que antes del 1 de mayo de 2001
algún pariente o el patrón donde trabajaba presentó una petición de residencia para él o para ella, o para la esposa o esposo si es que ya estaban casados. Si usted tuviera una petición vieja, o su esposo tuviera una petición vieja de un hermano de su esposo, o del trabajo donde estaba su esposo, o de usted, puede decir al gobierno, aunque no entre legalmente: aquí está una multa de $1,000 y voy a hacer el trámite completamente dentro del país. Si en cambio no tuviera forma de hacer el trámite dentro del país y tuviera que salir, lo que yo le diría generalmente es: no lo haga, porque no va a regresar por 10 años. Está muy bien, muchas gracias. Pues mejor aquí nos estamos, ¿verdad? Porque no hay ninguna forma que de las que digo, mejor aquí seguimos pidiendo por una reforma migratoria, ¿verdad? Pidiendo por una reforma, señora, trabajando, sacando adelante a su familia, formando a sus hijos, que es lo que estaba haciendo, y pedirle a Dios que nos favorezca con eso mismo que está diciendo. Muchas gracias por llamar. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Tenemos otra llamada, y por cierto, Abigail, gracias por ayudarnos en los controles. Abigail Tobar, que nos ayuda aquí como voluntaria. Bienvenidos a Migrantes con María. ¿Con quién tenemos el gusto? Soy Alberto Cueto, doctor. Muy buenos días. Don Alberto. Saludarlo por teléfono. Gracias. ¿Desde dónde nos llama, don Alberto? Estoy llamando de acá de Houston, de Katy. Muy bien, saludos, bienvenido, y dígame en qué podemos ayudarle. Doctor, yo le quería hacer una preguntita, por favor, si es posible, ¿no? Yo ya soy americano, ¿no? Tengo ya el pasaporte y todo. Pero en una de las situaciones que me encontraba, escuché que había un dispositivo y una ley de que el ciudadano americano, es decir, tenía solamente 6 meses para poder, es decir, retirarse. Yo soy una persona que vivo fuera de Estados Unidos. Entonces, yo quería saber por medio de usted si es verdad o no este dispositivo o esta ley, de que hay 6 meses para un residente que se encuentra fuera de la ciudad. Hasta 6 meses puede estar fuera de la ciudad y tiene que regresar acá a hacerse, A seguir viviendo acá, ¿no? pero eso era cuando era residente mexicano, pero ahora ya soy ciudadano. Dígame, ¿yo puedo regresar en cualquier momento? Muy buena pregunta, y contundentemente le puedo decir: usted es ciudadano americano, Estados Unidos es su casa, y usted puede irse a otro país el tiempo que quiera, regresar cuando quiera. Nadie puede decir por qué te quedaste tanto tiempo. No se pierde la ciudadanía por ausencia. Otra ventaja es que si estuviera usted recibiendo alguna pensión por jubilación, por ejemplo, no, pero bueno, para quienes reciben pensión por jubilación, por ejemplo, si son ciudadanos americanos, pueden seguir recibiendo su pensión desde el país en donde se encuentren. En cambio, un residente permanente, como bien indicaba usted, tiene algunas limitantes. Primeramente, la residencia permanente, aunque su nombre indica que es para siempre, en realidad es una invitación que nos está haciendo el país para permanecer aquí el tiempo que queramos, pero es una invitación que se puede retirar o que se puede perder. Una de las obligaciones que van unidas a la residencia permanente, pues es, por congruencia, la obligación de residir en el país, de vivir en el país. Y efectivamente, si un residente permanente se va por 1 año y medio del país sin haber pedido permiso, pierde la residencia. O si se va en 1 año calendario, se pasa 11 meses fuera de Estados Unidos, pueden decirle: tú ya abandonaste la residencia permanente. El tema de los 6 meses es que si hay una ausencia de más de 6 meses a menos de 1 año, se presume que ya se abandonó la residencia. Entonces un residente sí tiene que estar viviendo aquí la mayor parte del tiempo posible. Pero usted, como ciudadano americano, le puedo decir con certeza que no tiene ninguna obligación de estar regresando, y no pueden darle lata. Si usted está viviendo en otro país y, por ejemplo, se le vence el pasaporte, puede en un consulado de Estados Unidos pedir que le renueven el pasaporte, ¿no? Eso era lo que le
Ojalá que lleguemos, ¿no? Tengo la posibilidad de poder hacer reorganizar o pedir nuevamente mi ciudadanía. Por supuesto que sí. El punto de partida es que usted es ciudadano americano. La Constitución de Estados Unidos otorga algunos derechos para todos y otros que son exclusivos de los ciudadanos americanos. Un derecho exclusivo de un ciudadano americano, pero que es un derecho también absoluto, es que tiene derecho a que le den los documentos que demuestren que es ciudadano americano. Entonces, todos los consulados de la misma manera que los consulados de nuestros países latinoamericanos trabajando aquí en Houston pueden expedirnos el pasaporte de México. Si se me vencen mis últimos 2 pasaportes, los han expedido aquí en Houston, en Estados Unidos, no en México. De la misma manera, las representaciones consulares de Estados Unidos en otros países le dan esa opción. Así es que viva donde usted desee. Al ser ciudadano americano se ha ganado el derecho de entrar y salir, o de no entrar, o de no salir a los Estados Unidos, y no pueden negarle la entrada. Doctor, qué gusto, doctor. No sabe que me alegra mucho que haber conversado con usted y me ha usted sacado de una duda que tenía. Muchas gracias, doctor. Gracias, hasta luego, muy buena. Dios lo bendiga. Gracias a usted también, muy buenos días. Pues eso es, como les decía, muchas veces la pregunta que hacemos refleja una inquietud que tiene alguien más, o que a lo mejor ni siquiera se había planteado alguien más, y al escucharla pues ya capta su atención. Sí, es una de las ventajas de ser ciudadano americano, ¿no? Incluso en algunos países hay comunidades importantes de jubilados estadounidenses que viven lejos de Estados Unidos y hasta allá reciben sus pensiones. México, mi patria, es el principal receptor de ciudadanos americanos jubilados y no jubilados. Aproximadamente 1 millón de estadounidenses viven en México. Ya hay comunidades como Chapala en Jalisco o San Miguel Allende en Guanajuato, lugares preciosos por cierto, en donde por sus condiciones climatológicas y por el ambiente se han formado comunidades muy grandes de jubilados. Pueden recibir sus beneficios de jubilación allá sin ningún problema porque son americanos. Un residente tiene más limitaciones. Tenemos otra llamada. Bienvenidos a Migrantes con María. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama? Con Susana de aquí de Houston. Señora Susana, bienvenida. Dígame en qué podemos ayudarle. Tengo una pregunta, mire. En el 2001 mi esposo estaba arreglando por el trabajo, pero nos fuimos por emergencia, y al regresar nos agarró migración. Como quiera, nos venimos y aquí estamos. ¿Puede arreglarnos nuestra hija de 21 años? Muy buena pregunta. Decía hace rato que el proceso de residencia de un hijo a un papá o una mamá lo podemos ver desde dos ángulos, ¿no? Con 2 cámaras. La primera cámara apunta a su hija. Si su hija tiene 21 años o más y no está dentro de esta lista negra de poquitos americanos que no pueden hacerlo, ella puede pedir la residencia para usted. Volteando a ver el caso suyo, habría que ver que califique, que no tenga nada que le impida ser residente permanente. ¿En qué año salieron y los detuvieron aquí en Estados Unidos? En el mismo 2001. Salimos en septiembre, más bien salimos en septiembre del 2001 y regresamos en enero del 2002. Generalmente un extranjero que sale del país de haber estado más de 1 año sin permiso, como les decía, queda castigado por 10 años en los que no puede regresar. Ese castigo pues ya se cumplió en 2011 porque ya pasaron 10 años. Pero hay otro castigo que se impone a la persona que estuvo más de 1 año sin permiso, que salió y que después regresó al país. Este podría ser un problema para usted y para su esposo. Ahora, ¿cómo puede? A veces la gente sale, regresa y el gobierno ni se entera, ¿no? Pero en este caso los detuvieron, probablemente les tomaron las huellas y ahí tienen ya la constancia. Generalmente, cuando se tiene ese problema,
la recomendación es no buscar ningún trámite de residencia permanente. Se puede... Lo que dijo nuestro abogado, que si salíamos, perdíamos todo y se perdió la ayuda por el trabajo, el arreglo por el trabajo. Y que aunque nos iba a llegar a los 21 años, no algo que se puede arreglar. En realidad, si la petición que se metió antes del 1 de mayo de 2001 fue válida, en realidad quedan, ya no, y salieron, ya no pueden continuar con ese caso que se abrió en 2001, pero sí pueden usar esa petición vieja para arreglar sin tener que salir, pagando una multa de $1,000. Ese no es el problema aquí. El problema es que con lo que pasó en enero de 2002, tienen, digamos, otro muro que no les permitiría normalmente poder arreglar la residencia. Por ningún motivo, ni por nuestra hija. Su hija los puede pedir, pero cuando se detecte que ustedes ya salieron y que regresaron, les van a negar la residencia. ¿Sale? Bueno, gracias, señora. Y vale más saber que enterarse después a los golpes. Tenemos otra llamada. Bienvenidos a Migrantes con María. ¿Con quién tenemos el gusto? Nubia, buenos días. ¿De dónde nos llama, Nubia? De Houston, soy abogada. Saludos. Dígame, señora, ¿qué podemos ayudarle? Ay, mire, yo tengo una pregunta porque estoy muy preocupada. Yo tengo el TPS y no he podido salir a El Salvador porque soy de El Salvador de viaje por problemas económicos. Pero yo no sé si pudiera yo arreglar por un niño que está deshabilitado sin necesidad de salir del país, porque yo ya no tengo a nadie en el país. Primero habría que ver cuál es el camino para la residencia permanente. ¿Quién puede hacer la petición? Número uno. Ciudadana americana. ¿Y ya tiene más de 21 años? Tiene 23 años. Ok. Primeramente, qué bueno que tiene TPS. No han tomado una decisión respecto del TPS de El Salvador. Yo le pido a Dios que no termine ese programa y que, ya entrados en gastos y competiciones, pues que encuentren una forma de pasar una reforma que beneficie a los 11 millones de personas, no nada más a los que tienen TPS. Ojalá que no les quiten el TPS, se lo digo de corazón. Segundo, qué bueno que está usted sacando adelante a su hijo con necesidades especiales para poder... De colegio, entonces yo ahorita yo no sería buena decisión irme a El Salvador a esperar una residencia para mí. Haga cuenta que, como les me complicaría mucho las cosas. Entonces yo para salir del país yo no pudiera salir ni por 3 meses porque mi niño tiene terapia de la mi hija está saliendo del colegio, entonces se me complicaría la vida. Todavía, si nos vamos un paso, y tiene toda la razón, si nos vamos un paso atrás, no, si sale de Estados Unidos, si cuando le dieron TPS, usted ya tenía más de un año aquí en Estados Unidos, Sí, yo salí legalmente. ¿en qué año? Yo entré en el 90 y permítame, entré como en el 99. Entonces, para cuando le dieron TPS ya tenía más de un año aquí en Estados Unidos. Si llega usted a salir por cualquier motivo, son 10 años en los que no puede regresar, y para pedir perdón tendría que tener esposo americano residente o papás americanos o residentes. No voltean a ver a los hijos, nada más al esposo y a los papás. Si no tiene ninguno de estos parientes, ni siquiera puede salir porque no hay forma de pedir perdón y tendría que esperarse 10 años seguro. Hay una forma, una opción para quienes tienen TPS, que también estaba antes para los chavos de DACA. Tiene un riesgo, pero generalmente es un riesgo menor. Si la persona que tiene TPS nunca ha sido deportada y no tiene ninguna orden de deportación del juez, ni la detuvieron en la frontera cuando venía, puede pedir un permiso de viaje, el Advance Parole. Es un permiso de viaje, se los dan, salen de Estados Unidos, regresan con permiso, y ahora sí, al día siguiente usted puede decir, yo quiero ser residente dentro de Estados Unidos porque tengo una hija que es americana, y además, yo entré legalmente. Legalmente. No le pueden decir, oiga, en 99 usted entró sin permiso. No, no, no. Ayer entré por el aeropuerto de Houston, viniendo de San Salvador, con el permiso que me dieron.
quien regresa pero con el una permiso de viaje puede ahora hacer el trámite de residencia sin salir. Ahora, esto habrá que consultarlo con abogada o abogado, no es automático, necesita más explicación. Pero dígame. Sí, mire, sí, yo más o menos estaba enterada de esto, pero ya en este momento yo creo que ya es muy tarde para poder pedir un permiso para salir del país, porque ya que damos 6 meses está el permiso, que es lo que dice el más. Técnicamente se puede pedir, claro, hubiera sido mejor haberlo hecho antes, técnicamente se puede pedir, hay dos opciones, que lo aprueben y que pueda usarlo, o que no lo aprueben porque cambiaron las reglas y entonces ya le regresan su dinero. Eso pasó con los chavos de DACA. Las peticiones de permiso de viaje que estaban pendientes, las cancelaron y regresaron el dinero. Dejaron de aceptar desde el 5 de septiembre peticiones nuevas de permiso de viaje, pero las peticiones de viaje que ya estaban aprobadas y que todavía no se habían usado, los chavos las pudieron usar. Es una decisión personal si quiere buscar el permiso o no lo quiere hacer. Si lo hace y se lo aprueban, puede usarlo y ahora sí buscar la residencia sin tener que salir. Pero como le digo, antes de tomar la decisión, le conviene asesorarse para que el abogado o abogada conozca más de su historia migratoria y ver si ve algún otro riesgo, ¿ok? Mire, abogado, ¿no pudiera darme su número? ¿Dónde está su oficina? ¿Está aquí en Houston o está fuera de Houston? Estamos transmitiendo de Houston, señora, pero por reglas de Radio María, los conductores no podemos promocionarnos ni dar nuestros números, entonces no podría dárselo. Pero recuerden que también en nuestros consulados, en las ciudades donde escuchamos Radio María que haya consulado ahí, normalmente nuestros gobiernos de nuestros países trabajan con abogados voluntarios. Yo trabajo, por ejemplo, de voluntario en el Consulado de México, tengo una amiga que es voluntaria en el Consulado de Guatemala y en El Salvador. Son asesorías gratuitas que se dan normalmente, y si es un consulado que no tiene abogados voluntarios, cuando menos pueden tener una lista de abogados que puedan recomendar. Esa será mi invitación, señor. Ay, muchas gracias. No, pues yo quisiera a alguien así confiable, porque pues muchos abogados te prometen cosas y yo quiero llegar segura a lo que voy a hacer. Porque ojalá Diosito quiera que los el CBS, pero antes de eso yo ya quiero estar un poquito lista para lo que venga. Muy bien, señora, pues gracias por llamarme, mucho éxito. Tenemos otra llamada. No, es la invitación a que nos llamen 866-880-7136. Ya estamos en el cierre del programa también. Entonces, es una bendición poder tener esta opción para comunicarnos. Recuerden, hasta luego. Recuerden que Radio María tiene ahora una sola señal en todos los lugares donde nos escuchamos en español en los Estados Unidos. Es un gran esfuerzo que inició este mes. Les pedimos al público pues su participación, también su oración, sobre todo para nuestros sacerdotes, directores editoriales, que tienen la responsabilidad tan grande de que esta señal de evangelización se transmita para ustedes, además de todos los técnicos y los empleados, pero sobre todo, digamos, sobre el corazón del sacerdote que está puesto al servicio de este proyecto de la Virgen, que es Radio María. Muchos saludos a nuestro director nacional, el padre Emilio, a su responsable editorial, el padre Fernando, y a los directores editoriales locales, padre Antonio Ortiz aquí en Houston, padre Hernán Morán en Chicago, en Nueva York, el padre Juan Carlos Zapata, queridísimo, muchos saludos, y en Miami, que es el propio padre Emilio también. Mucha oración, mucho apoyo y seguir firmes para que esta radio pueda seguir creciendo. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por llamarnos y por participar con sus llamadas. Ya viene el Día de Acción de Gracias la próxima semana. Tendremos un programa pregrabado. Para quienes deseen comunicarse, pueden hacerlo por correo electrónico a migrantesmaria@radiomaria.us. Recuerden que lo que aquí se da no es un consejo formal, es simplemente recomendaciones generales. Siempre cuando vayan a iniciar un trámite migratorio, recomiendo que consulten con abogada o abogado.
incluso si lo van a hacer sin representación. ¿Se pueden hacer los trámites sin abogados? Claro que sí. Pero les conviene tener esa opinión, sobre todo si han habido deportaciones, si hay arrestos o si el caso es un poquito más complicado. Nos escuchamos pues el próximo jueves de Acción de Gracias con mucho gusto a las 11:15 de la mañana, como siempre, con el favor de Dios. Se despide de ustedes Ignacio Pinto. Gracias a Abigail que estuviste en los controles. Que Dios nos bendiga a todos y que tengamos un día provechoso.